Pues buenos días. Hoy vamos a realizar un taller participativo en el marco del proyecto Climatic, que es un proyecto de cooperación Canarias-Marruecos con la región de Sumasa-Adrar. Y en este proyecto básicamente lo que va a haber es un intercambio de experiencias, de herramientas vinculadas a la lucha contra el cambio climático. En la parte canaria sobre todo vamos a intervenir en formación y en homogeneización de los datos meteorológicos que se toman y también los efectos que puede tener el cambio climático en Canarias a nivel de biodiversidad, a nivel de agricultura, etcétera, ¿no? Igualmente se va a hacer algo así en Marruecos, ¿no? Y hoy lo que tenemos es después del seminario que se inició ayer, un taller participativo donde actores sociales y responsables de instituciones de diferentes regiones, pues de Canarias y de Marruecos, Sumasa-Adrar, vamos a intercambiar opiniones, vamos a tratar de identificar y priorizar problemas y generar también propuestas de cooperación en el marco de este proyecto financiado a través de la iniciativa POCTEFEX, ¿no? La idea es generar propuestas que puedan ayudar a mitigar el cambio climático o adaptarnos a él. Básicamente en esto va a consistir el trabajo de hoy y vamos a seguir una metodología propia del ITC, muy participativa, cordial y en la que van a haber un intercambio constante entre las personas de Marruecos y de Canarias. Buenos días a todas las personas que han venido al taller. Mi nombre es Pedro Unamunzaga y soy técnico del Instituto Tecnológico de Canarias. Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à cet séminaire. Mon nom c'est Pedro Unamunzaga, mon nom c'est Javier Acerete, on travaille dans l'Institut Technologique des Îles Canaries. Entonces, simplemente comentar que el taller es una parte importante, consideramos que es una parte importante de este seminario sobre los efectos del cambio climático dentro del proyecto Climatic, porque es una oportunidad de intercambiar experiencias y conocimiento y desconocimiento de una manera informal. Donc il y a seulement une personne qui n'est pas assistée au séminaire hier. Donc pour faire un petit résumé, cet atelier fait partie du séminaire et c'est une partie très importante dans laquelle on considère l'importance des sens de connaissances et des sens d'expérience dans le domaine des changements climatiques. Básicamente lo que consideramos es que es más importante la experiencia personal y profesional de cada uno antes de qué institución es en la que están trabajando. O sea, queremos que no sean representantes de su institución, sino que compartan el conocimiento que tienen desde su experiencia. Algunos serán expertos en la materia, pero consideramos que todas las opiniones son importantes, aunque uno no sea experto. La experiencia personal también es importante, más allá del conocimiento técnico. Donc dans cet atelier, on a désigné une méthodologie spécifiquement pour aboutir aux objectifs prévus. Et on vous invite à participer plutôt en tenant compte de votre expérience personnelle et de ne pas suivre tellement le rôle que ça vous appartient pour venir comme représentant d'une entité ou de l'administration ou d'une entreprise. C'est plutôt de participer en dialoguant à partir de votre expérience pour partager des expériences et ne pas tellement avoir l'idée que je suis le représentant de cette entreprise ou de cette entité, de cette société. Ça, normalement, aide à faire une participation plus colloquial et aussi qui nous donne la facilité d'avoir un changement des expériences hors de notre rôle professionnel. Simplemente decir que para nosotros la participación ciudadana es un principio básico del desarrollo sostenible, por lo tanto, todo aquello que tenga ese apellido debe tener participación. Vamos a pasar entonces a explicar en algunos rasgos la metodología a seguir. Esta es la sala de plenario, es un poquito estrecha, entonces les pido colaboración cuando nos sentemos, cuando nos levantemos. La idea es hacer 3 grupos, uno francófono, que va a trabajar conjuntamente los aspectos de adaptación y de mitigación, y luego habrá 2 grupos
de habla hispana, uno sobre adaptación y otro sobre mitigación. Donc on va suivre un peu, on va vous expliquer les lignes générales de travail pour aujourd'hui dans cet atelier. Et ici nous nous trouvons dans la salle on va faire tout les travaux en commun, qui seront des travaux ponctuels. Donc on vous demande d'aide à l'heure de s'asseoir ou de se lever pour travailler ensemble. On va avoir 3 groupes. Dans la première ronde, dans la deuxième, il y aura 2 groupes. Dans la première ronde de travail, il y aura 3 groupes. Un groupe francophone qui va travailler l'adaptation et la mitigation ensemble. Et il y aura 2 groupes qui vont parler en espagnol. Un qui va travailler l'adaptation et le troisième groupe va travailler la mitigation. Eso será en una primera parte, porque después de un descanso vamos a incorporar en un plenario lo más representativo de cada primera fase, y en la segunda parte o segunda fase del taller vamos a hacer 2 grupos en los que habrá personas marroquíes y canarios, ¿no? Y en esa segunda parte vamos a trabajar principalmente propuestas. Ahora explicaré los objetivos del taller. Donc ça c'est la première phase de travail avec 3 groupes. Et après qu'on termine, on aura un coffee break, un repos. Et après, on va se réunir tout le monde dans cette salle pour faire un résumé de qu'est-ce qu'on a fait dans chaque groupe, pour avoir un échange et une connaissance du travail global. Après, la deuxième partie du travail, on va se diviser en 2 groupes qui vont être mélangés, les francophones et les hispanoparlants. Et on va travailler les 2 aspects d'adaptation et de mitigation dans les 2 groupes. À la fin de ce travail, on va se réunir encore, les 2 groupes, pour faire un résumé des résultats de travail de la deuxième partie. Bueno, ahora comentamos los objetivos principales. Hay uno que es de base, que es el de generar sinergias entre las personas que están aquí. Por lo tanto, mientras más intercambio haya, hay espacios como los cafés que son interesantes para eso también. Es bueno para cualquier proyecto futuro, etcétera. Nunca se sabe qué puede resultar de este intercambio, ¿no? Donc on va se rappeler des objectifs principaux de cet atelier. Un des objectifs, c'est les échanges, l'établissement de synergies entre les personnes. Donc il y aura des espaces comme les cafés ou les repas, que vous aurez la possibilité d'échanger des opinions entre vous et faire des contacts qui est toujours dans l'élaboration des projets futurs. A nivel práctico, hay una serie de objetivos específicos. El primero sería identificar y priorizar aquellas actuaciones de mitigación y de adaptación que consideramos que necesitan un mayor impulso o que consideremos más importante por diferentes razones. Au niveau pratique, il y a un travail à faire dans la première part, c'est l'identification des stratégies, des plans et des mesures d'adaptation et de mitigation pour les changements climatiques, et identifier ce qui est en cours maintenant, les actions qui sont en cours maintenant, et identifier les difficultés qu'on trouve pour développer ces actions. También vamos a señalar y priorizar las barreras, las dificultades más importantes para que esas acciones, planes, estrategias, medidas vayan a la práctica, ¿no? Barreras de tipo social, técnico, institucional, etc., ¿no? Donc, on va travailler sur les stratégies, les plans, les stratégies et les mesures que chacun de vous considère plus importants. On va les prioriser. C'est pour cela que est très important vos opinions. Et on va identifier les difficultés pour développer ces actions. Et on va prioriser aussi les difficultés. Luego en los grupos explicaremos más concretamente las fichas que vamos a usar, etcétera, ¿no? Siempre habrá un trabajo individual, grupal y de plenario en cada grupo. El último objetivo es generar propuestas para tratar de aliviar la problemática que hemos identificado, ¿no?
y también propuestas que puedan ayudar a impulsar aquellas estrategias que queremos, digamos, que creemos más importantes. Donc, dans la deuxième partie du travail, après le repos, on va travailler pour développer des propositions, pour créer des propositions que vous considérez qui peuvent diminuer les difficultés qu'on a identifiées dans la première partie du travail, et aussi de faire des propositions très concrètes pour développer les actions, les plans, les stratégies ou les mesures que vous considérez prioritaires. Dans toute cette ligne de travail, autant dans la première partie que dans la deuxième partie, on va travailler au niveau individuel et au niveau groupal. Donc on va vous inviter à inclure vos opinions au niveau individuel, et il y aura aussi des dialogues et des discussions grupales. Vamos a nombrar ahora las personas que van con cada grupo y con qué dinamizador y secretario van a estar, ¿no? Cada grupo tiene un dinamizador, un facilitador y una persona de apoyo.
Esta mañana, dentro del proyecto Climatic, hubo una participación cercana a las 40 personas, entre nuestros vecinos marroquíes, gente del Instituto Tecnológico de Canarias, de la Universidad de La Laguna, de la Universidad de Las Palmas, creo que hubo también, y diferentes personas interesadas en la cuestión del cambio climático, con una serie de objetivos principales, ¿no? La metodología que seguimos para realizar ese taller es la siguiente. O sea, desde el ITC tenemos una experiencia amplia y consistente en integrar momentos de participación y, cuando se puede, un conjunto de técnicas y momentos mayores de participación entre los actores que componen el desarrollo de cualquier proyecto que realizamos. Sobre todo el Departamento de Agua es quizás de los más significativos en ese ámbito, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque consideramos que hay dos principios de la sostenibilidad fuerte, que serían, por un lado, la participación, la toma de decisiones y en los diagnósticos de aquello sobre lo que se vaya a trabajar, y la integración de los actores sobre los que se trabaja. O sea, de nada nos sirve tener muy buenos técnicos que desarrollan proyectos si no hay un intercambio, o al menos un intercambio en aquel ámbito territorial y con aquella sociedad que va a ser, digamos, afectada por el proyecto, ¿no? Si no, sería simplemente un ejercicio casi intelectual de unas personas que acceden a unos fondos y que desarrollan un proyecto, ¿no? O sea, realmente tiene que haber un vínculo con las necesidades y un compromiso con las actuaciones que se realizan en un territorio y con la sociedad en la que se trabaja. Esto a veces se logra, otras veces no nos rearmamos éticamente lo suficiente para desarrollar procesos o proyectos de esa categoría, pero es lo que pretendemos, ¿no? Entonces, la participación, por un lado, y en cualquier proyecto de cooperación, tener en cuenta los otros principios de solidaridad intergeneracional e intrageneracional. O sea, cómo interactuamos con los vecinos, con los otros agentes sociales que están vinculados a ese proyecto concreto, para aprender, para intercambiar, y eso es mutuo. Siempre que hay un contacto de calidad y respeto, hay aprendizaje por los dos lados, ¿no? El win-win que decía antes Luis. Bajo esas premisas, las personas que se acercan a nuestros talleres no tienen por qué ser expertos. Está bien que haya expertos, pero la ciudadanía, la gente de la calle no es experta, sin embargo, tiene experiencias. Con lo cual, nosotros no solo valoramos el conocimiento técnico, sino el conocimiento del beneficiario, de la necesidad, del uso, y por lo tanto nos interesa tener... ¿Y qué me ha pasado aquí? Vamos a ver. Nos interesa tener en esos procesos participativos o en esas técnicas participativas a personas que van a estar vinculadas a ese proyecto concreto, a esas actuaciones. Hay que cerrar esto. Por lo tanto, cualquier opinión personal es válida y es importante. Y además no hay que llegar siempre a consensos. En muchas ocasiones vemos que no hay acuerdos. Sin embargo, hay que funcionar también desde el disenso, porque la incertidumbre y la duda suponen también oportunidades para desarrollar nuevas ideas, ¿no? Si no, estaríamos todos contentos con todos y no habría casi posibilidad de avance. Es más, elegiría a aquellos que están de acuerdo y me quedaría tan contento pensando que ese proyecto es bueno. Por lo tanto, en un ejercicio de eficacia, eficiencia y participación y solidaridad, pues tratamos de que haya diferentes actores sociales para generar reflexión, diagnóstico, priorización de problemáticas y actuaciones para tratar de aliviar esas problemáticas. Eso es lo que hemos tratado de hacer esta mañana, y en un tiempo demasiado escaso para lo que suelen ser nuestros talleres, hemos tratado de alcanzar los objetivos que nos proponíamos, ¿no? Voy a repetir los objetivos, voy a decir los objetivos que teníamos en este taller, en el de esta mañana. Por un lado era destacar las actuaciones principales vinculadas a mitigación o adaptación al cambio climático, o sea, las estrategias, planes que considerábamos más importantes o que tenían una mayor necesidad de impulso. Por lo tanto, hicimos un repaso de las principales estrategias a nivel supranacional, nacional y regional, de manera que dijésemos, bueno, estas son las que consideramos prioritarias
atacar y solventar o tratar de buscar qué dificultades, ¿no?, que era uno de los objetivos también, qué dificultades o qué fortalezas pueden tener y que podamos utilizar. El segundo objetivo era el de generar propuestas para aliviar esa problemática o para impulsar esas actuaciones, ¿no?, y teniendo el eje de la cooperación también siempre presente, dado que es un proyecto de cooperación. Y luego, digamos que hay un objetivo que siempre está en la base de cualquier encuentro, que es el de generar sinergias. Ya en estas ponencias que hemos visto de esta tarde o en los resultados que les vamos a leer ahora, vemos posibilidades de proyectos concretos, de actuaciones concretos que requieren, de acuerdo, a veces financiación, siempre financiación, pero sobre todo voluntad, ¿no? La voluntad de ver que el otro, el vecino, junto conmigo, nos podemos ayudar mutuamente a desarrollar estos proyectos. Eso han sido básicamente la metodología y los objetivos que hemos tenido en el taller. Ahora doy paso a Gilberto Martel para continuar hablando de esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias por continuar ahí a estas horas en la sala. La verdad que el trabajo de esta mañana fue muy intenso y sobre todo tengo que agradecer a los participantes porque la verdad que se sometieron a prácticamente a unas sesiones de tortura continuada durante toda la mañana para conseguir extraer muchísimas ideas, ¿no?, y muchísimas aportaciones, ¿no? La verdad que funcionaron muy bien. Lo que se va a presentar ahora es simplemente la punta del iceberg de todo lo que se generó esta mañana. La metodología consigue poner a cerca de una treintena de personas a pensar y a trabajar al mismo tiempo, con lo cual la riqueza de ideas y la diversidad es casi muy importante, ¿no? Y aquí simplemente hemos hecho una especie de resumen de algunos de los aspectos más destacados. En el ámbito de la mitigación, las actuaciones que priorizaron algunas de las personas participantes, ¿no?, y se generaron muchas más, pero las actuaciones prioritarias para ellos estuvieron enmarcadas en estos puntos que ahí comentamos. Un elemento fundamental, el tema de la sensibilización, formación sobre los impactos del cambio climático hacia la ciudadanía en general a toda la población, y fomentar cambios en el modelo de consumo e incluso en el ámbito de la alimentación. Generar un marco legislativo estable, subrayado estable, eficaz y efectivo para desarrollar medidas de mitigación y planificación energética. Precisamente, por ejemplo, uno de los elementos es la introducción de energías renovables en los sistemas. El marco normativo y la inestabilidad en ese ámbito está generando pues, importantes dificultades. Un ámbito importante que se ha comentado aquí, el tema del urbanismo, la revisión del planeamiento urbanístico que reduzca, pensando en reducir las necesidades de movilidad. Y en su caso, en caso de que haya que satisfacer necesidades de movilidad, pues intentar incorporar sistemas de transporte inteligente, incluso del tema de vehículos eléctricos con energías renovables y demás, pero como un elemento finalista. En la concepción del urbanismo moderno o inteligente hay que pensarlo de otra manera, ¿no? Necesidad de impulsar estrategias en la cuantificación de las emisiones, sobre todo en el sector difuso, ¿no? Ahí las personas dedicadas a este tema encuentran dificultades en este ámbito. La aplicación de la etiqueta de carbono de forma sistemática y estandarizada. Generar estándares para que la etiqueta de carbono a la hora de adquirir productos sea un referente de cara a los consumidores que previamente tienen que estar informados. La gestión adecuada de los residuos, el fomento de la agricultura biológica, promoción de la economía verde, gestión eficiente del agua y de la energía, y una de las ideas que se planteaba ahí prioritaria es que los resultados de este proyecto, el Climatic, crear un marco institucional de cooperación estable entre Canarias y sus Mazadrá en el ámbito de la lucha contra el cambio climático. Las barreras identificadas en este ámbito y dificultades, que fueron uno de los referentes para después generar propuestas, las hemos unificado, aunque se están distribuidas por las diferentes propuestas, pero bueno, hemos puesto aquí un poco las más recurrentes, ¿no? Falta de financiación y que hay una inversión importante, falta fluidez en la información, necesidades de capacitación, sistematización de la información, es una carencia que también se ve, la visión política y social de corto plazo, falta de coherencia y compromiso institucional, una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que realmente se hace, ausencia y que hay un fomento general en la sociedad de un modelo de consumo poco sostenible, que va en contra un poco de lo que aquí se está intentando predicar. Y otra barrera que se identificaba, entre otras, en los grupos de presión que existen contra las medidas de mitigación. En el ámbito de la adaptación, bueno, aquí se plantearon como prioritarias, bueno, medidas más generalistas, ¿no? Una,
cumplimiento de la Estrategia Canaria de lucha contra el cambio climático, que se considera que hay una fortaleza importante, que es la existencia de formación y capacidad técnica en nuestra región para su desarrollo, pero que se encuentra con barreras y dificultades importantes, ¿no? Las singularidades de Canarias, la descentralización y competencias múltiples que existen en la región, la burocracia, la baja coordinación, la ausencia a veces de información, el desconocimiento de las consecuencias por parte de gran parte de la sociedad y por lo cual no se le da la suficiente importancia a este tipo de elementos, bajo interés social y que se tiene la sensación de que la aplicación de estas medidas, estas estrategias, pueden crear una sensación de freno a la productividad. Todo lo contrario que estaba ahora argumentando Luis, pero bueno, existe esa sensación en la sociedad y que es una barrera que hay que abordar. Fíjense que el tema de descentralización y competencias múltiples es uno de los elementos que destacamos porque se repite. Otra, a nivel nacional también, dar cumplimiento al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Existe un marco normativo, hay oportunidad para nuevas actividades económicas y potenciación de las existentes, pero existen barreras, baja interrelación entre investigación y la administración, baja concienciación sobre el aprovechamiento de los recursos, agua, energía, se coarta la continuidad de la financiación, es una de las barreras o dificultades que se están encontrando, y existen ausencia de leyes específicas en algunos casos, en algunos temas, conflictos entre el sector público y privado, información no adaptada a todos los públicos. Esto es un tema muy importante, el tema de la democratización de la información y la traducción de la información para que sea entendible por toda la sociedad. Eso es una dificultad muy importante que se identificaba prácticamente en todos los grupos, ¿no? Y la ausencia de cultura de análisis coste-beneficio. En este ámbito, un poco más centrado en el ámbito del sector, sobre todo porque generamos unos grupos en la primera fase francófonos, donde principalmente estaban los compañeros que han venido desde Marruecos, se identificaban unas actuaciones prioritarias destacadas. El tema de obtención, sistematización de la información, generación de herramientas y sinergias en este tema, desarrollo de plataformas para compartir información y fomentar la cooperación entre regiones, todo lo que tiene que ver con datos meteorológicos, modelización de escenarios regionales climáticos, era una actuación que para ellos era prioritaria, y desarrollo de herramientas para la adaptación y elaboración de proyecciones climáticas y de mapas de vulnerabilidad, y que se identificaban barreras, por lo menos la sensación, la percepción, ausencia de voluntad de cooperación y barreras institucionales, por lo menos eso es lo que se percibía y que esperamos que con este seminario se solvente, falta de financiación, dificultad en obtener información, datos meteorológicos, necesidad de implicar a los actores base, a la sociedad civil y asistencia técnica. Y hay un elemento fundamental que se ha recalcado mucho en los talleres, tanto en el ámbito de la región Sumasa-Adra como en el ámbito también de Canarias, pero sobre todo en el ámbito Sumasa-Adra se ha hecho un importante hincapié, es que es el tema de la gestión del agua, la gestión eficiente de los recursos hídricos con una medida de lucha contra el cambio climático, pero sobre todo también de adaptación. A veces faltan herramientas para el control del agua consumida, necesidad de formación y cualificación de los agricultores y de los usuarios del agua, y que las estrategias a veces, precisamente por falta de formación y capacitación de determinados sectores de la población, se pueden llegar a situaciones de discriminación de potenciales beneficiarios, ¿no? Bueno, esto es un poco en el ámbito de esas actuaciones prioritarias, de esas barreras, dificultades, y después se pasó a esa fase más propositiva. Propuestas no en la línea de mitigar o adaptarnos al cambio climático, sino de medidas o propuestas en la medida de salvar estas barreras y dificultades y poder conseguir que estas actuaciones vayan a buen pie. Con ello le dejo la palabra a Jorge Martínez, otro de los compañeros que participó en los talleres. Buenas noches a todos. Muchas gracias por su atención y su paciencia, como ha dicho antes Gilberto. Vamos a comentar lo que es esta última parte del taller, en el cual se juntaron los grupos de adaptación y mitigación que se habían conformado en la primera parte, en el cual, como ha comentado Gilberto, se había identificado qué acciones eran importantes recalcar o actuar o impulsar, o identificar qué problemáticas o fortalezas había en estas acciones. Y con estas acciones identificadas, lo que se pretendió en la segunda parte es la elaboración de propuestas. Propuestas en materia de adaptación y propuestas en materia de mitigación. Entre las propuestas de adaptación, que fueron conformadas se reunieron los participantes en grupos y cada subgrupo de estos grupos presentó una propuesta. Se destacan, aquí solo están enunciados las propuestas identificadas, son las siguientes. En la parte de adaptación
el diseño de un programa de doctorado para la formación de expertos en cambio climático. Una de las problemáticas que se había identificado era el tema de la formación. Con esto se pretende formar gente que tenga conocimientos específicos en el ámbito tan amplio que es en los impactos del cambio climático en ambas regiones, tanto en Canarias como Sumatra. El otro es el Acuerdo Marco de Cooperación en la lucha contra el cambio climático Canarias-Sumatra. En este acuerdo marco se pretende, en una primera parte, la elaboración o el intercambio de datos, intercambio o fomento de capacitación de técnicos en materia de adaptación al cambio climático entre ambas regiones. Y, por otra parte, también el impulso a un proyecto Climatic 2 que pudiera dar continuidad a todo lo que se ha estado elaborando en este seminario y en todo el proyecto Climatic. El siguiente es el establecimiento de un modelo de negocios orientado al ahorro de agua y energía. Se pretende en esta propuesta se pretendía pues hacer un proyecto base, un proyecto piloto, quiero decir, en el cual se pudiera aunar lo que es la adaptación al cambio climático con temas de ahorro energético que está ligado también a la parte de mitigación. Pero es que en algunos sectores esta interrelación es muy estrecha. En este caso, en la parte del agua y en la parte del sector energético. Y, por último, la traducción a la sociedad de los resultados del proyecto como el Climatic. Otro de los problemas que se había identificado era que la sociedad muchas veces no percibe los problemas y no tiene conocimiento de resultados de proyectos o está insuficientemente informada, ¿no? Esto es un problema que se ha identificado en todos los grupos y esta era una de las propuestas en este respecto. Pasamos a la parte de mitigación. En la parte de mitigación se plantearon esta serie de propuestas. La primera es la certificación de la huella de carbono y normalización de la etiqueta de carbono. Con la parte de la certificación de la huella de carbono, lo que se intenta es intentar reducir las emisiones en los sectores difusos, que son de difícil control. Con la huella de carbono se introduce una herramienta para intentar controlar estas emisiones y después la parte de normalización de etiqueta de carbono pues, permite una estandarización de las formas de elaborar esta huella de carbono, ¿no? Y también la huella de carbono también permite identificar en la parte alimenticia de cuál es la huella de carbono de los alimentos que consumimos, que también es un aspecto a tener en cuenta. La siguiente es el desarrollo de una ley, la elaboración de una ley de desarrollo sostenible y cambio climático en Canarias, en el cual se pretenda aunar lo que es la estrategia que hay de desarrollo sostenible a nivel de Canarias, por una parte, y por otra parte, aunar todo lo que se comenta en la estrategia de cambio climático, de la lucha contra el cambio climático en Canarias, y todo aunarlo y darle un rango de ley de forma que se viera más fortalecido para la aplicación de las políticas y medidas, tanto en adaptación como en mitigación, teniendo en cuenta el desarrollo sostenible. La siguiente es la creación de un centro de capacitación en cambio climático entre Canarias y Sumatra, reforzando todo lo que se ha comentado previamente en que falta una capacitación técnica. Esto en parte daría solución a este problema, en el cual se formarían técnicos tanto en Canarias como en Sumatra en diferentes aspectos, en la parte sobre todo de mitigación, de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El siguiente es el modelo de rehabilitación eficiente de 2 entornos urbanos a escalas asumibles. Un barrio en Marruecos, en la región de Sumatra, un barrio en Canarias. Se estudiarían medidas a desarrollar, se estudiarían indicadores para ver la efectividad de esas medidas y se desarrollaría toda una metodología para ver cuáles son las mejores herramientas, para identificar cuáles son las mejores herramientas que tenemos y ver el grado de eficacia de esas herramientas, ¿no? Y, por último, el apoyo a la elaboración de inventarios y proyecciones de emisiones de gases de efecto invernadero. En Canarias existe, aunque debido a los compromisos a nivel nacional y de la Unión Europea hay un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero,
Y Canarias cuenta con un inventario, cuenta con conocimientos en proyecciones. Lo que se ofrece es a la región de Sumatra un intercambio de experiencias y conocimientos. Aunque ellos no tienen en estos momentos compromisos, es bastante posible que a medio o corto plazo adquieran compromisos. Entonces, es una manera de facilitarles la labor que va a tener que desarrollar en el futuro. Y esto ha sido básicamente todo lo que se ha llevado a cabo. Muchas gracias.